Ahora te voy a hacer una preguntita, Edu. Ahora con el tema que ayer ya se formalizó que Puerto Rosales es autónomo, ¿qué ventaja traería eso para Ferrocopa? ¿O sería una posibilidad? De alguna manera comenzar a concretar algún paso en la concreción del proyecto de puesta en marcha de o recuperación del Rosario Puerto Belgrano. Pero bueno, como históricamente se sabe y pasa en todos lados, en todo el mundo, el ferrocarril mueve hacia los puertos de manera mucho más eficiente que a través del transporte automotor cualquier tipo de mercadería. Está la discusión de que, bueno, por ahí no favorece a determinadas empresas, porque si lo tiene el Estado, el polo portuario de Puerto Rosales, donde también se habló siempre de la zona franca, donde nunca se terminó de concretar, nunca se termina de poner en marcha, que eso mismo lo hemos hablado con el intendente Uced y el intendente Gay, cuando ellos asumieron en Bahía Blanca acerca de la propuesta de reactivar la conexión ferroviaria entre los dos puertos, Mm. Ingeniero White y Puerto Rosales. Lógicamente es complejo el asunto porque hay 18 kilómetros de vía que están faltando para poder concretar eso y siempre volvemos a lo Eso mismo. sería de White a Atacano, ¿no? O sea, Entre, Coronel claro, Rosales. entre el empalme Ingeniero White Este, en la zona del Saladero, en la antigua playa de camiones en la zona de Bahía Blanca, Mm. hasta la zona del Puente Negro en Villa Arias o Villa del Mar, que está el faltante de vías para poder concretar cualquier tipo de conexión de transporte ferroviario. Entonces, eso es algo que siempre está en discusión y bueno, que tendría que reponerlo Ferroposo Pampeano, que es la empresa que lo levantó. Y si eso estuviera ya en condiciones, sí, se puede establecer un vínculo ferroviario para iniciar un proyecto de transporte y de economía. Inclusive, no, sí, ni siquiera sería necesario desde ya, si tuviéramos esa conexión Mm. ferroviaria, iniciar por el lado de Pringles, que eso sería un Mm. paso siguiente. Pero si hoy tuviéramos la conexión ferroviaria entre Bahía Blanca y Punta Alta, se podría ya comenzar una serie de proyectos o concretar ciertas etapas o facetas del proyecto de Ferrocopa en conjunto con el tren urbano de Bahía Blanca, que siempre está en proyecto y nunca se concreta por esta misma razón, Ujú. porque la discusión no era en Bahía Blanca, ¿para qué sirve el tren urbano? Bueno, primeramente para complementar la conexión ferroviaria entre Bahía Blanca y Punta Alta, porque mucha gente que vive en Bahía trabaja en Punta Alta o en la base naval y viceversa, gente de Punta Alta va a trabajar a Y por Bahía. ahí se hace complicado con el tema de los transportes, más que nada por Exacto, el tema de los tiempos, porque por lo menos con los trenes tenés una franja horaria y exacto, sabés que van a pasar en ese horario. En claro. cuando tema micros, por ahí remis o otro medio que tome la gente, por ahí se le complica muchísimo. Sí, aparte está la otra de que, bueno, siempre se discute también de que el tren, si estuviera funcionando, vendría a competir y a quitarle trabajo a la gente de transporte Pero no automotor. es así. Pero nunca, no es, Mm. ni nunca fue así, Mm. porque yo, siendo chico, teniendo 7, 8, 9, 10, 12 años, lo he visto con mis propios ojos, como el servicio ferroviario entre Punta Alta y Bahía Blanca se complementaba perfectamente con el servicio automotor. No, además, o sea, lo que es tren, por ejemplo, hay lugares donde el micro o el auto no entra, Exactamente. pero sí el tren. Claro, O sea, exacto. Un ejemplo claro es si vos hoy necesitarías, o necesitaras, mejor dicho, viajar directamente a Buenos Aires mm, urgente. En aquella época, hace 40 años atrás, vos sacabas un pasaje en el Almirante Solier directamente a Plaza Constitución. ujú, Así era el boleto, ese boletito de cartón que muchos se acordarán. mm, Decía Puerto Belgrano, Plaza Constitución, que era en ese momento la parada Punta Alta. mm. Salías podías embarcar en Almirante Solier para combinar en menos de 40 minutos con el servicio Bahía Blanca Plaza Constitución. ¿Y por qué? ¿Por qué se ve eso? Porque si tomabas un colectivo puede que a lo mejor se complicaba la combinación. Si bien había servicios continuados, como los mismos que hay hoy cada 20 a 30 Mm, minutos, pero hay veces que vos te bajabas en Bahía Blanca en el colectivo cuando corría la acción o cuando ahora corre el Villarino, mm. tenés que caminar 5, 6 o 7 cuadras para llegar hasta la estación y por ahí si ibas medio justo de tiempo, perdías el tren y Mm. perdías el boleto. En cambio, con este servicio, vos combinabas directamente, cambiabas de un andén a otro y te subías al tren, te subirías al tren chino ahora para viajar a Buenos Aires. Eh, Lindo, lindo que lo dijiste así. exacto, sí. Pero bueno, pero es así. Hoy por hoy creo, a mi modo de pensar, que es como que algunas empresas por ahí, más que nada, como decís vos, el Pampeano, no es como que no les conviene otra vez tener la vía de trenes. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? se discute mucho el tema de por qué Ferroexpreso o Ferrosur Porque por también. ahí puede haber otras empresas ferroviarias que por ahí pueden tomar la licitación para poder arreglar las vías que faltan. Sí, es un tema muy espinoso que siempre se ha discutido, se ha ignorado y se ha también, llamémosle,
es un término un tanto, bueno, no lo podría decir porque se ha bastardeado ese tema también, porque siempre hay intereses demasiado pesados en pugna. Demasiado pesados y demasiado, inclusive que no se sabe quién es la cabeza, no hay cabeza para cortar o para acusar, decir, bueno, por culpa de este o de este otro no podemos desarrollar tal o cual proyecto, sino que es una puja de intereses donde no hay nombres, donde no hay cabeza de, digamos, de digamos, que dictaminan lo que se hace, lo que se dice o cómo se debería hacer. Entonces, ¿a qué nos tenemos que remitir? Bueno, a la Constitución, a qué es lo que dice la ley ferroviaria, qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dice también, qué es lo que dice la responsabilidad cívica que deberíamos asumir cada uno de los ciudadanos para poder, como ciudadanos, reclamar ese derecho, que algunos lo necesitan, a otros les sirve, pero está el que lo necesita y lo utiliza. En el caso mío, yo personalmente, yo no tengo auto y voy a Buenos Aires en tren. Puedo viajar en colectivo a veces cuando no consigo pasaje, pero a mí me sirve que el tren funcione. Me servía hace 40 años cuando yo viajaba a Rosario, por el Rosario Puerto Belgrano. Toda la familia viajábamos y hay muchas familias que no tienen capacidad económica para viajar todos en un colectivo, por lo que vale el boleto colectivo. Uno dice, bueno, sí, es demasiado caro. Bueno, sus razones tendrán para que sea más caro. El tema de los seguros, el tema el tema de los peajes, el tema del mantenimiento de los vehículos, que es más, no sé si más complejo que el ferrocarril, pero claro, como el ferrocarril sería sostenido por el Estado o por una empresa privada que lo puede manejar, son cosas, muchos elementos que se van relacionando entre sí. Y si entramos a desmenuzar finamente, no se termina nunca la discusión. No. Así uno sería una posibilidad por ahí, una oportunidad, como quien diría. Claro. O sea, en la parte acá de Coronel Sales, por ahí ya Ferrocopas se inste más a presentar proyectos y que salgan adelante. Claro, concretamente en lo portuario se podría decirse, por ejemplo, se habilitara a nivel ferroviario una terminal de descarga en Puerto Rosales, podría descongestionar las rutas que están atestadas, cada vez más atestadas de camiones en la región aledaña a Bahía, al puerto de Ingeniero White, donde cada vez más molestia, cada vez más fastidio por parte de muchos vecinos que antes se estacionaban todos a lo largo de la ruta en el triángulo hasta la termoeléctrica. Ahora están cada vez más adentro de los barrios porque ya no hay dónde estacionar camiones. Y las playas de camiones están ya colmadas su capacidad y es cada vez más la demanda. Y si hay superávit de cosecha, peor todavía. Entonces, y ni siquiera el ferrocarril, la empresa concesionaria ni siquiera puede cubrir los cupos necesarios para poder complementar, digamos, la capacidad que está sobrepasada con el transporte automotor. Y si vamos al tema de los costos, sí, pues lo ideal sería disponer de más material rodante y vagones para poder suplir esa deficiencia, esa falta de transporte. Pero también es un problema, digamos, típico de nuestro país. No se hace el debido mantenimiento de la vía, entonces se rompe la vía, descargan los vagones, vamos a más camiones y más trabado está todo el tráfico en las rutas. Entonces, eso es una cuestión que se tiene que discutir como se le dice, no me sale el término ahora, pero es una cuestión de Estado, la operatividad ferroviaria, porque es uno de los pocos países, Argentina, donde el ferrocarril no es cuestión de Estado. En los demás países sí. Bolivia tiene un tren turístico que recorre la poca extensión ferroviaria que tiene, la cubre casi toda o un gran porcentaje con carga ferroviaria y con transporte de pasajeros turísticos, que nosotros no tenemos eso. Bueno, Eduardo, me encantó haber hablado con vos. Gracias por venir a mi programa. Bueno, igual siempre estás invitado. Sí, siempre nos quedamos ya sos, digamos, habitué mío, porque la verdad que también me concierne a mí que vengas, porque como también estoy con ustedes. Gracias por venir, gracias por participar. Sí, siempre hay mucho más para hablar, siempre nos quedamos con Sí, nos quedamos con ese... ¿Cómo se le dice esa palabra en tintero? Sí, bueno, por lo menos ahora para cerrar y poder decirle, bueno, ya estamos a un paso de disponer en forma plena la sede física de Ferrocopa para comenzar a recibir en cualquier momento ya, vamos a anunciarlo,
a recibir a todo el público en general que quiera venir y vamos a empezar. Es acá en sede, acá en Punta Alta, en el predio de la Estación Solier, donde ya vamos a empezar a organizar charlas temáticas en pública para que la gente venga y se interiorice más en profundidad. Y se informe de lo que se quiere hacer. De todo lo que, bueno, traiga propuestas también para poder ampliar el proyecto que les sirva concretamente. Claro, que no solo venga a ver e informarse también, sino también que si quieren hacer algo, o un proyecto, o algo en particular, un emprendimiento, que Ferrocopa se lo va a escuchar. Y bueno, lógicamente convocamos a toda la ciudadanía, al público en general y a todas las entidades, organizaciones, políticos y de turno o no de turno, que puedan plantear propuestas y también nos den ideas que por ahí nosotros no tenemos.